Buenos días, misionera Rosario Celis, hermanos en Cristo. En esta oportunidad somos el grupo número 1 del curso Identidad Institucional Pentecostal. Nos ha tocado exponer lo que son las doctrinas fundamentales. Las Asambleas de Dios del Perú, como Iglesia Cristiana Evangélica, cree, reconoce y practica principios bíblicos doctrinales llamados verdades fundamentales que norman la fe y conducta de sus miembros. Son 16 verdades fundamentales. En esta oportunidad vamos a exponer las 4 primeras doctrinas. Inspiración de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es la inspiración? La inspiración es una influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre los hombres elegidos por Dios divinamente, preservándolos de todo error, por lo que sus escritos son totalmente confiables, ¿no? Lo podemos definir también como la acción ejercida por medio del Espíritu Santo sobre los escritores, tanto del Antiguo como Nuevo Testamento, a fin de que proclamaran y escribieran en forma exacta y auténtica el mensaje recibido de Dios. Como está escrito en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Nuestra declaración de fe. Nosotros creemos que la Biblia, las Sagradas Escrituras, comprendida por el Antiguo y Nuevo Testamento, con un total de 66 libros, es sobrenatural, plenaria y dinámicamente inspirada por Dios. Nosotros creemos que la Biblia es el libro por excelencia y el que guía también nuestras vidas. Es sobrenatural porque la Biblia fue escrita en diferentes idiomas, en diferentes contextos, por diferentes hombres de Dios, pero ningún libro de ellas se contradice, más bien se complementan entre sí. Es plenaria porque declaramos que todos los libros de la Biblia son inspiración divina de Dios, ¿no? Dice que aproximadamente tiene la Biblia 45 autores de diferentes estratos sociales, de diferentes lugares, ¿verdad? Algunos han sido pescadores, cantores, reyes, sacerdotes, a los cuales Dios usó divinamente para escribir los 66 libros de la Biblia. Por lo tanto, es la palabra infalible de Dios y la revelación completa para la salvación del hombre, como está estipulado en Juan 3:16 y en 2 de Pedro 2:3. ¿No? La Biblia para nosotros es la palabra de Dios y es la que rige nuestras vidas. Es el único libro en donde revela la salvación del hombre. Y además, la Biblia es nuestra única fuente normativa para los cristianos en cuanto a autoridad, fe, conducta y práctica cristiana. La Biblia es la que rige, ¿no? Es la que rige nuestra conducta, lo que nosotros debemos hacer, cómo debemos comportarnos, cómo debemos llevar nuestra vida cristiana. Es nuestra única regla de autoridad también, la Biblia, y práctica cristiana. Reconocemos al mismo tiempo que la Biblia está compuesta por 66 libros, ni uno más ni uno menos, los cuales se dividen en 2 testamentos, el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Como sabemos, hay otras iglesias, otras doctrinas que aceptan otros libros, pero es bueno que nosotros debemos de decir que solamente son 66 libros, los cuales han sido inspirados por nuestro Señor, ¿no? El Antiguo Testamento son un total de 39 libros que pueden clasificarse en 4 grupos o géneros literarios. Como primer grupo tenemos la Ley o el Pentateuco, que son 5 libros.
Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Estos libros contienen leyes, pero también incluyen relatos históricos. Luego tenemos los libros históricos. Son 12 libros históricos. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Narran la historia del pueblo de Dios, de su relación con él, desde la entrada de Israel en Canaán, la tierra prometida, hasta su regreso a la misma tierra después del cautiverio en Babilonia. Tenemos también los libros poéticos, que son 5. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Los salmos son poesías, mayormente de alabanza a nuestro Señor, a nuestro Dios. Job, Proverbios y Eclesiastés expresan reflexión y exhortaciones a seguir una conducta recta. Y Cantares registra un cántico sobre el amor conyugal, ¿no? También tenemos los libros poéticos. Los profetas. Los profetas se dividen en 2 grupos, los profetas mayores y los profetas menores. No quiere decir que uno es mayor que el otro, sino que se dividen así por su volumen y extensión de los libros. Los profetas mayores encontramos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, ¿no? Son los libros que tienen más volumen o extensión, ¿no?, que lo comprenden. Y los profetas menores, por el contrario, tiene un volumen más reducido y comprenden Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Tenemos el Nuevo Testamento. Cabe recalcar que la línea meridional de estos 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo, está dividido por la venida de nuestro Señor Jesucristo, la llegada del Mesías. En el Nuevo Testamento tenemos un total de 27 libros que se clasifican en los Evangelios. Son 4 libros. Tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el cual relatan la vida, ministerio y la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, así como sus principales enseñanzas. También tenemos los libros históricos. El libro histórico es un solo libro, los Hechos de los Apóstoles, que registran las acciones de los primeros cristianos, destacándose los apóstoles de Pedro y Pablo. Luego tenemos las epístolas. Las epístolas se dividen también en 2 grupos. Tenemos las epístolas paulinas, que son 13 epístolas. Tenemos a Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, y dentro de las epístolas paulinas está Hebreos, ¿no?, que es anónimo. Epístolas universales. Son 7 epístolas, generales o universales. Tenemos a Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Y la otra categoría es la profecía, que también es un solo libro, el Apocalipsis, que relata acerca del desenlace triunfal de la lucha del reino de Dios contra las fuerzas del mal. Sabemos lo que es Apocalipsis. Es muy importante conocer esta distribución como cristianos, porque saber el orden y la distribución de los libros de la Biblia nos permite a nosotros, ¿no?, conocer en el panorama general de ella y también saber la clase de literatura a la que pertenece cada libro. Y es muy importante también, ¿no?, para saber y defender nuestra doctrina. Bueno, Nilu, como sabemos, la palabra doctrina significa enseñanza. Asimismo, una enseñanza está fundamentada bajo ciertos principios básicos, ¿no?, en donde el aprendiz puede llegar a creer o no sobre lo enseñado. De tal modo, se forma nuestra fe, la cual se fundamenta en las Sagradas Escrituras. En Proverbios 4:2 dice:
porque os doy buena enseñanza. Y lo es. Aparte de buena, es veraz, porque es inspirada por Dios. Pero ¿en qué creemos exactamente? Creemos en el único Dios verdadero. Next. Veamos los siguientes atributos de Dios. Pero antes también es necesario saber que la fe cristiana es monoteísta. ¿Y a qué nos referimos con eso? Pues a que creemos en un solo Dios. Esta palabra proviene del vocablo griego, donde mono significa uno y teo Dios. Siguiente, por favor. Bien, como creemos en un solo Dios, también es necesario saber quién es. Dios es uno. En Deuteronomio 6:4 dice, escuchad, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. También en Deuteronomio 4:39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Para entender muy bien a qué se refiere con uno es necesario saber que la palabra uno proviene del vocablo hebreo que significa echab, que se refiere a una unidad de más que una persona. Lo podemos ver en Esdras 3:1. Dice, se juntó al pueblo como un solo hombre. Muy bien. Siguiente, por favor. Bien. También creemos en un Dios vivo. En primera de Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. También creemos en un Dios verdadero. En San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo como a quien has enviado. Sí. También creemos en un Dios creador. Dice en Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificarás todas esas cosas, y los ejércitos de los cielos te adorarán. Muy bien, Él es un creador de todo lo que nosotros poseemos. Al mismo tiempo, Él nos creó a nosotros. También creemos en un Dios preservador. En Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. También creemos en un Dios sustentador de todo. En Hebreos 1:3 lo dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el encargado de todo, hermanos. También creemos en un Dios que es espíritu, lo podemos ver en Juan 4:24, en un Dios que es santo en Isaías 6:3, también creemos en un Dios que es eterno en Isaías 40:28. Siguiente.
También creemos en un Dios justo y salvador. En Isaías 45:21 dice, proclamad y hacedlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo, justo y salvador, ningún otro fuera de mí. También creemos en un Dios fuerte, misericordioso y piadoso. Lo podemos encontrar en Éxodo 34, del 6 y 7. Siguiente. Y también creemos en un Dios trino. Siendo muchas veces más difícil de entender para otras personas, y dentro de esto hay varias herejías también, donde se desprenden varias herejías de otras religiones, puesto que ellos solo creen que se debe de creer en uno solo, nada más, que, por ejemplo, hay algunos donde dicen que Jesús es Dios y punto, no más. Esta herejía se llama la unicitario, es unicitario. Bien. Para ello también es necesario entender que la palabra Trinidad no se encuentra en las Sagradas Escrituras, por eso quizá no lo llegan a comprender a aquellos que creen solo en lo unicitario. Sin embargo, esta se utilizó por primera vez en el siglo III por Tertuliano, quien fue uno de los padres de la Iglesia temprana, para poder describir lo que las Sagradas Escrituras enseñan acerca de las virtudes de Dios. Pero en las Sagradas Escrituras mismas afirman que el único Dios verdadero existe como una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Mateo 28:19 podemos verlo. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se refiere a tres personas distintas. Regrese, por favor. Bien. Se refiere a tres personas distintas porque dice en el nombre, no dice en los nombres del Padre, no dice en los nombres del Hijo, no dice en los nombres del Espíritu Santo, dice en el nombre del Padre. En esta parte es importante recordar cuando les hablamos acerca del uno colectivo. Aquí se hace presente esto. Bien. Siguiente, por favor. En Marcos 1, 10, 11 podemos leer y dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Podemos ver que aquí se encuentran los tres haciendo cosas diferentes. Es porque, como les dije, ¿no? Son tres personas diferentes. Y dice, el punto donde se muestra a Jesús, al Hijo, que es bautizado, donde hablan del Espíritu Santo en el momento que desciende, y el Padre es el que habla en los cielos. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de una sola esencia divina, que moran en perfecta igualdad y unidad.
pero a la vez son 3 personas distintas. Ahora hago pase a nuestro hermano Diego. Amén. Bien, continuando con la exposición, les voy a ahora mostrar la tercera doctrina fundamental de las Asambleas de Dios, que se basa en el Señor Jesucristo. Continúa, hermano. Bien, Jesucristo. Jesús de Nazaret, también llamado Cristo, Jesucristo o el Hijo de Dios, tiene un sinfín de nombres. Fue un predicador y líder religioso judío en el siglo I. Es la figura central del cristianismo y una de las más influyentes de la historia mundial y global. Prácticamente todos los historiadores de la Edad Antigua y de la Edad Media incluso afirman la existencia histórica de este, sin mencionar que, bueno, el libro que todos nosotros tenemos, nuestro libro, la Biblia, lo menciona 1.000.000 de veces. Incluso lo menciona desde su profecía en el Antiguo Testamento, donde profetizaba que iba a venir para salvarnos, hasta su venida, hasta su presente venida, su vida pública, y su pronta venida, o su segunda venida, que es para llevarnos juntamente con él. Para la mayoría de las ramas del cristianismo, es el Hijo de Dios y la encarnación de Dios mismo. La importancia en él se basa que con su muerte y su posterior resurrección, nos redimió al género humano y nos dio salvación. El judaísmo niega su divinidad, ya que es incompatible con su concepción de Dios. ¿Y cuál es esa concepción? Pues el judío lo tomaba a Dios por santo, por único, por puro, por libre de pecado, ¿no? Y pues Cristo, si bien en parte era Dios, también tenía una faceta humana, tuvo una faceta humana. Entonces, por eso es que niegan su divinidad, porque dicen cómo una persona divina puede ser humana. Entonces, por eso es que no cuadra. Y por esa idea es que ellos creen que todavía su Mesías no se ha presentado. Bien, continúa, hermano. Bien, ahora hablaremos un poco de su vida, ¿no? De su nacimiento e infancia. Como dice claramente Mateo, María estaba embarazada por el Espíritu Santo y el ángel Gabriel pues se lo afirmó, ¿verdad? Pero José, su marido, resolvió repudiarla, o sea, dejarla, abandonarla, ¿no? En sus sueños, el ángel mismo le anunció que el niño sería el Mesías que estaban esperando los judíos. Unos magos llegaron a Jerusalén preguntando por un niño o el rey de los judíos que acababa de nacer, con la intención de adorarlo, con una buena intención. Lo que esto alertó al rey Herodes, que en ese tiempo era pues, el rey de Galilea, y que decide acabar con el niño, acabar con Jesús. Estos magos mismos, guiados por una estrella de Belén, pues llegan a donde está Jesús, que por cierto no tuvo un nacimiento, por así decirlo, excelente, o bueno, o por así decirlo, en buenas condiciones. Claramente ya sabemos que Jesús nació humildemente en un pesebre, rodeado de animales, en un establo. Bien, entonces llegaron y adoraron al niño, ¿no? Y de nuevo mismo el ángel visitó a José y le advirtió que Herodes mismo estaba persiguiendo a Jesús. Entonces ellos deciden huir a la ciudad de Egipto, permaneciendo allí pues un buen tiempo hasta su muerte, hasta la muerte del rey, ¿no? Y pues el ángel por tercera vez se le apareció a José diciéndole que pues este mismo, el rey, ya había fallecido y que podían regresar tranquilamente a Nazaret. Entonces regresaron y pues se instalaron en Galilea, específicamente en Nazaret. Otros evangelios como Lucas narran la circuncisión de Jesús, su presentación en el templo ante el profeta, y su encuentro con los doctores en Jerusalén, que claramente ya sabemos cómo Jesús tenía pues conocimiento de Dios, ¿no? Y todo esto ocurrió a la edad de 12 años. Continúa, hermana. Bien, ahora veamos su bautismo y sus tentaciones. Pues la llegada de Jesús fue profetizada por el profeta Juan, que en ese entonces era Juan el Bautista. Este lo bautizó en el río Jordán. Y durante su bautismo, pues el Espíritu Santo de Dios, en forma de paloma, no como paloma, no una paloma. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo es una paloma, sino que bajó en forma de paloma. ¿Y por qué se representó así? Porque pues si nosotros vemos claramente una paloma, pues es pura, es santa, es bonita, y más que todo, si es que es blanca, es por así decirlo, un ser manso, un ser humilde, un ser tierno.
Pues descendió sobre Jesús y se escuchó la voz de Dios, como ya mencionó la hermana Abigail, pues dijo las palabras, ¿no? Dios, este es mi hijo en quien tengo complacencia, ¿no? Según los evangelios, el Espíritu condujo al desierto, el Espíritu Santo lo condujo al desierto donde ayunó 40 días y superó las tentaciones en las que fue sometido por Satanás, ¿no? La primera fue del hambre, luego fue de las riquezas y luego fue para probar a su padre, ¿no? Después Jesús, después de todo esto, después de haber superado las pruebas que Satanás le había puesto, Jesús se marchó a Galilea y ahí es cuando empezó su ministerio en Cafarnaúm, predicando la llegada de su padre del reino de Dios. Siguiente, por favor. Su vida pública. Jesús recorrió las regiones de Galilea y Judea, pues extendiendo y predicando el Evangelio y obviamente realizando milagros. No hay un orden específico para su predicación y para sus hechos, para lo que hizo Jesús en la tierra, porque pues es muy diverso y no se sabe a ciencia cierta, pero sí que hay son las evidencias claras de que Él lo hizo, ¿no? No hay un orden, sino están ahí establecidos. Pues se extendió por toda Judea, visitó Jerusalén en 3 ocasiones desde el comienzo de su vida pública y estuvo en Jericó y en Betania, donde en estas ciudades pues resucitó a Lázaro. Predicó tanto en sinagogas como en el aire libre. En sinagogas recordamos claramente cuando él dice que la profecía se ha cumplido y todos lo toman por hereje, ¿no? O por blasfemo, entonces querían conducirlo hacia un barranco, pero Jesús claramente con su poder pasó entre ellos y se fue. Predicó en sinagogas como al aire libre, las muchedumbres se congregaban para escuchar su palabra, ¿no? Entre sus discursos destaca el llamado Sermón del Monte, donde nos da todas las bienaventuranzas. Utilizó a menudo las parábolas para explicar a sus seguidores el reino de Dios. Entre las más conocidas están las parábolas del sembrador, las de la semilla que crece, del grano de mostaza, el trigo y la cizaña, de la oveja perdida y de la moneda perdida. Mantuvo muchas controversias con miembros de algunos de los más importantes grupos religiosos, como son los fariseos y los publicanos, y muy especialmente con estos, pues a quienes acusó de hipócritas y mentirosos, tal cual lo acusó también Juan Bautista. La originalidad de su mensaje, pues, radicaba en la insistencia del amor a los enemigos, en la compasión y la paz con ellos, así como una relación estrecha con su Padre, con Dios mismo. Este Dios, pues, buscaba a los marginados, a los oprimidos y a los pecadores para ofrecerles su misericordia. La oración que Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro, pues la recomendó utilizar ya que es una clara expresión de la cercanía con Dios, ya mencionada, ¿no? Siguiente, hermana. Bien, ahora hablaremos de sus milagros. Jesús pues realizó muchos diversos de milagros, claramente sobrenaturales, y en los 4 evangelios pues se narran a bocajarro cada milagro. Entre estos, los más comunes, o bueno, los más populares, están la sanación de la suegra de Pedro en la casa, tomándola de la mano, ¿no? Cuando sanó un paralítico en Cafarnaúm que bajó desde una camilla del tejado, y Jesús le dijo claramente que se levantara y se fuera a su casa, previamente perdonando sus pecados. Sanó a un hombre con la mano seca, sanó a una mujer que padecía flujo de sangre, que pues esta mujer le tocó el vestido claramente, como ya sabemos, y se liberó. Sanó a un ciego de Betsaida, sanó a Bartimeo, el ciego de Jericó, sanó al criado del centurión, el centurión que tuvo pues claramente mucha fe, y sanó a una mujer que estaba encorvada y no podía enderezarse mediante la palabra e imposición de manos. Y justamente esta curación tuvo parte del día sábado, del día de reposo, por eso es que los fariseos le criticaban por eso. Bien, ahora vamos a la sentencia y muerte de Jesús. Previamente a su arresto, pues, a Jesús lo habían acusado de blasfemo y de que sus milagros o las grandes proezas que él hacía, lo hacía por obra del diablo. Entonces, por estas cosas, ¿no? Jesús fue arrestado y llevado al palacio del sumo sacerdote Caifás, donde fue juzgado ante el Sanedrín. Y este mismo le preguntó y le dijo si es que él era el Mesías, y Jesús mismo le dice, tú lo has dicho. Pues este sacerdote lo que hizo, se rasgó los vestidos, se cubrió de cenizas y lo tuvo por blasfemo. Entonces todos ahí en la congregación del Sanedrín lo escarnecieron a Jesús. Entonces, Pedro, el apóstol, que había seguido previamente a Jesús en su arresto, en el patio logran descubrir, la gente que estaba ahí logra descubrir que él también era un seguidor de Jesús. Entonces, Pedro lo que hizo es negar a su maestro como él previamente lo había profetizado, ¿no?
Después de esto, pues Pedro se fue y lloró amargamente, pidiendo perdón. A la mañana siguiente Jesús fue llevado ante Poncio Pilato. Tras interrogarle, este no halló culpa y le pidió a la muchedumbre que elija entre dos condenados, entre Jesús, el rey de los judíos, o Barrabás, que aquel entonces era un bárbaro, un viladrón y también un rebelde. Entonces la multitud, pues persuadida por los sacerdotes, eligió liberar a Barrabás y crucificar a Jesús. Pilato pues se lavó las manos para expresar su inocencia de la muerte de Jesús y dictó la sentencia, ¿no? Siguiente, hermana. Bien, su crucifixión. Fue obligado a cargar la cruz en la que iba a ser crucificado hasta un lugar llamado Gólgota, donde le iban a crucificar, que significa el lugar de la calavera. Antes de esto, un hombre llamado Simón, que era de Cirene, le ayudó a llevar su cruz porque Jesús claramente estaba cansado, estaba débil por los azotes, por los insultos, por todo lo que le habían hecho, ¿no? Antes de ser crucificado. Antes de la crucifixión le dieron a beber vino con hiel, pero lo probó y no quiso tomarlo porque quiso. Hay un estudio en esto que Jesús mismo quiso que su sacrificio fuera puro y fuera santo. O sea, que no haya ninguna ayuda, por así decirlo, sino que Él se entregara por completo a su Padre, por completo al sacrificio, para que no haya ninguna ventaja, ¿no? de que tomarse, por así decirlo. Entonces, tras crucificarlo, los soldados se repartieron sus vestidos. En la cabeza de Jesucristo pusieron un cartel en arameo y en griego que decía: "Este es el rey de los judíos, Jesús", y pues fue crucificado entre los ladrones, ¿no? Más o menos a las 3 de la tarde Jesús exclamó unas palabras: "Elí, Elí, lema sabactani", que en arameo significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?". ¿Por qué lo había abandonado el Padre? Porque Jesús estaba cargando con todo el pecado de la humanidad y, como saben, Dios es puro y no puede mezclarse con el pecado. Entonces por eso el Padre lo había abandonado. Hay diferencia entre los evangelios en cuanto a las personas que estuvieron presentes en la crucifixión de Jesús. En Mateo y Marco dice que son las mujeres seguidoras. En el evangelio de Juan se menciona a la madre de Jesús y el discípulo amado. Bueno, que en el cristianismo se refiere a Juan, donde Jesús le dice: "Hijo, he ahí tu madre", y a María le dice: "Madre, he ahí tu hijo", ¿no? Siguiente, hermana. Bien, su sepultura y resurrección. Un hombre llamado José de Arimatea solicitó a Pilato el cuerpo de Jesús en esa misma tarde que había muerto, para depositarlo y envolverlo en una sábana y colocarlo en un sepulcro en una roca, ¿no? Cubrió el sepulcro con una gran piedra, y según el Evangelio de Mateo, los fariseos le pidieron a Pilato que pusiera una guardia armada delante del sepulcro para evitar que los apóstoles mismos robaran el cuerpo de Jesús y dijeran como calumnias que había resucitado. Y Pilato accedió. En los 4 evangelios se relata que Jesús resucitó entre los muertos al tercer día después de su muerte y se apareció a sus discípulos. En todos ellos, la primera en descubrir la resurrección de Jesús es María Magdalena y luego los demás discípulos. Los relatos sobre Jesús resucitado o la resurrección de Jesús varían. No, unos dicen que Pedro fue primero, otros dicen que un ángel incluso se les apareció a las mujeres. Es mucha controversia. Siguiente, hermana, por favor. Bien, para finalizar vemos la ascensión de Jesús, ¿no? Jesús entró en gloria con su cuerpo resucitado en presencia de los 11 de sus apóstoles. 11, ¿por qué? Porque, como ya sabemos, Judas Iscariote pues lo traicionó y, como no pudo con tanta carga, se suicidó ahorcándose. En presencia de 11 de sus apóstoles, 40 días después de la resurrección, un ángel les dice a estos apóstoles mismos que la segunda venida de Cristo se llevará a cabo de la misma forma que fue su ascensión. Esto es que pues él bajara en unas nubes a llevar a su pueblo, ¿no? Los 11 apóstoles fueron a Galilea y Jesús les hizo el encargo de predicar el evangelio, ¿no?, del gran mandamiento, sin antes recibir el bautismo del Espíritu Santo. Primero tenían que recibir ese bautismo para poder salir a predicar y claramente hacer prodigios, milagros, todo lo que hizo Jesús, y predicar el evangelio y extenderlo. Bien, ahora le doy pase a mi hermana Sara, que continúa con la exposición.
Bien, siguiendo con la exposición, vamos a continuar con la cuarta doctrina de las Asambleas de Dios y es la doctrina sobre el Espíritu Santo. Introducción, es una declaración de fe. Creemos que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santa Trinidad, que es una persona divina, que habita en la iglesia desde el día de Pentecostés conforme a la promesa del Padre. Es el encargado de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es así quien da vida nueva al que pone su fe en Cristo como Salvador. Aquí, como dice, dando conforme a la promesa del Padre. Podemos ver en Juan, capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. En el 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Siguiente. Ahora vamos a ver los nombres del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Este nombre resalta su identidad y pertenencia divina. El Espíritu de Cristo. Esta denominación alude a la relación del Espíritu con el Hijo de Dios. El poseer el Espíritu de Cristo nos identifica como uno de los suyos. El Espíritu. Esta denominación nos indica su naturaleza o esencia. El Espíritu de verdad. Este nombre nos presenta al Espíritu como el agente de la revelación divina, capacitando a su iglesia para el cumplimiento de la gran comisión. Espíritu de gracia. Este título nos habla acerca de la obra misericordiosa de salvación que se efectúa por medio del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Este nombre resalta su absoluta santidad. El Espíritu de vida. Este nombre hace referencia al Espíritu Santo como el autor de todo lo que existe. Espíritu de Jehová. En el Antiguo Testamento, esta designación la relaciona directamente con el nombre de Yahvé. Y, como último, el Consolador. Este nombre es uno de los más representativos del Nuevo Testamento, teniendo diversas significancias, tales como ayudador, abogado, confortador, uno que ayuda en la batalla. Siguiente. Ahora vamos a ver las personalidades del Espíritu Santo. 1. Posee inteligencia. Es el conocimiento, comprensión o acto de entender. Quiere decir que el Espíritu Santo conoce y escudriña las cosas de Dios. Él posee mente, puede enseñar a las personas, guía toda verdad, oyendo, hablando y haciendo conocer. Posee emociones y sentimientos. Es lo que hace que nos acerquemos o nos alejemos de una determinada persona o circunstancia. La emoción es una tendencia a actuar y se activa por nuestros recuerdos o situaciones intensas en las relaciones humanas, lo que nos provoca un determinado estado emocional, ya sea amor, alegría, tristeza o risa. C. Posee voluntad. La voluntad es la facultad de decidir, libertad para determinar. El Espíritu Santo dio a los primeros cristianos los dones espirituales según su voluntad. Por medio de ellos dirige y determina las actividades de los cristianos. Escoge a los discípulos para su servicio y obra en milagros también. Posee moral. Moral es el conjunto de normas que sirven de guía para orientar acerca del bien en contra del mal. El Espíritu Santo se da cuenta cuando mentimos y se contrista cuando pecamos. Siguiente. La deidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Las Escrituras dan por sentado la divinidad del Espíritu Santo. En Hechos 5, 3 y 4 se entiende que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Es eterno. El Espíritu Santo siempre existió como parte del Dios Trino. Él es tan eterno como el Padre, como el Hijo. 3. Es omnisciente. El Espíritu Santo conoce todas las cosas, e incluso escudriña hasta lo más profundo de Dios. Es omnipresente. El Espíritu Santo está en todo lugar al mismo tiempo. Es omnipotente. Quiere decir que es todopoderoso y no hay nada imposible para él. Y por último, es santo. Es el espíritu de santidad que opera en la iglesia para llevar a cada creyente a esa consagración para Dios. Es quien separa del mundo para ser consagrados
solamente de Dios. Siguiente. La obra del Espíritu Santo. ¿Cómo obra? Número 1. En el pecador. ¿Qué hace en el pecador? Lo convence de pecado. El Espíritu obra en el incrédulo para llevarlo a tomar la única decisión que le liberará de la condenación eterna, el de recibir a Jesucristo como su Salvador y Señor. Obra en el nuevo nacimiento. Cada persona recibe a Cristo como Salvador y Señor, nace de nuevo espiritualmente. Este nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. 2. En la iglesia. ¿Cómo obra en la iglesia? Obra en la nueva conducta del discípulo. La nueva conducta del discípulo es una labor conjunta del Espíritu Santo y de los maestros bíblicos con la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo obra en el discípulo con su presencia, que se evidencia con el fruto del Espíritu en su conducta, en relación para con Dios y con su prójimo. También obra en la santificación del creyente. En la vida de todo creyente está el deseo de la carne para vivir una vida pecaminosa, pero es resistido por el Espíritu Santo para que el discípulo lleve una nueva vida santa. También ayuda en la intercesión a los santos, quiere decir en el momento de oración. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda en nuestros pedidos en oración. Él intercede por nosotros, porque conforme a la voluntad de Dios, Él intercede. Esta ayuda del Espíritu Santo se manifiesta cuando presentamos a Dios nuestras peticiones en oración. Siguiente. Vamos a ver finalmente los símbolos del Espíritu Santo. Número 1. Como viento. El viento simboliza el obrar invisible e impredecible del Espíritu Santo en todo tiempo y en todo lugar. Aceite. Este elemento natural simboliza la investidura especial que el Espíritu Santo otorga a los ungidos para el servicio de Dios. Como paloma. La paloma simboliza las cualidades de ternura, pureza, amor, inocencia y belleza, que son características de la persona y su forma de obrar del Espíritu Santo. Como agua. El agua como elemento natural de subsistencia es símbolo de frescura, de satisfacción y de fertilidad. Fuego. El fuego como elemento purificador nos habla del poder y limpieza permanente del Espíritu en la vida de su iglesia. Así también en su trato con los impíos se muestra como fuego consumidor. Finalmente, como vino. El vino como elemento estimulante de satisfacción y alegría representa la nueva vida y el gozo permanente que produce el Espíritu Santo, todos aquellos que están en continua comunión con Él. Mi compromiso. De ahora en adelante, como ya sabemos un poco más sobre esa doctrina del Espíritu Santo, me comprometo delante de Dios a defender la sana doctrina de que el Espíritu Santo es una persona divina y que obra en todas las áreas a favor del ser humano. Gracias.